ha costado mucho trabajo en adaptarme ahora y siento hasta feo porque hay gente que me ve y no sabe cómo acercarse, si saludarnos, si abrazar. A mí me ha costado mucho trabajo adaptarme, ¿no? Por ejemplo, Alex Moreno es alguien con el que siempre igual me abrazo mucho y todo esto nos ha frenado mucho y nos ha separado de cierta forma de nuestra iglesia porque a lo mejor estamos en casa, pero no es lo mismo estar en familia, o sea, lógicamente estar aquí con nosotros. Por eso Dios nos hizo tener ese corazón y sentimientos, ¿no? De abrazarnos, de amarnos, de podernos hablar. Entonces, a mí en esa parte sí me ha pegado muchísimo, la verdad que sí me ha pegado mucho. Pero bueno, ya enfocándonos un poquito en el mensaje, todos ya estamos prácticamente listos para nuestra próxima semana, las próximas semanas para en caso de los muchachos y eso que van a tener sus vacaciones, ¿no? Ya empieza Semana Santa y para algunos que trabajan pues nada más nos van a dar pues jueves, viernes y sábado o a lo mejor no, pero por ejemplo pues muchos van a tener las 2 semanas, ¿no? Y todos sabemos que es bueno pues es Semana Santa, lo que es Semana Pascua y bueno viene la resurrección, ¿no? Entonces pues bueno precisamente hemos estado hablando, digo, el tema principal que se ha estado hablando es todas estas cosas que impactaron de Jesús, estos eventos que impactaron de la vida de Jesús. Y lógicamente todo esto, y más en este tiempo, en estas semanas que viene Semana Santa, pues es donde más impactaron en nuestras vidas, porque fue donde más trascendencia hubo. Que fue el cierre, digamos, el broche de oro de Jesús, de cierta forma, ¿no? Y la semana pasada, por ejemplo, Toño nos predicó, nos dio el mensaje del Domingo de Ramos. Y me encanta, por ejemplo, hablar de todos estos temas porque, lógicamente, muchas veces queremos hablar de temas que quisiéramos que llegaran inmediatamente a nuestro corazón, que transformaran nuestra vida. Y la palabra de Dios así lo hace siempre, en todo momento. Pero también es muy importante que podamos entender todos estos sucesos que tuvo que vivir Jesús y que Dios planeó para nuestras vidas para poder realmente tener la libertad y el gozo que ahora vivimos y ser los cristianos que ahora vivimos. Entonces, a mí me encantó, digo, el mensaje que dio Toño la semana pasada, que fue de Domingo de Ramos, porque lógicamente fue un mensaje donde lógicamente nos llegó un mensaje a nuestro corazón, pero también nos explicó el porqué por qué se le llamaba el Domingo de Ramos. Nos explicó todo el proceso que tenía que pasar Jesús, por qué tenía que pasarlo, por qué tenía que ser así. Nos explicó de cómo que le había dicho a uno de sus discípulos que fueran por un pollino, me acuerdo mucho de la palabra porque Toño lo repitió varias veces, ¿no? Del burro, ¿no? Y todo esto nos explica. Y dentro de esto, lógicamente, lo más interesante y lo interesante de estos mensajes que vamos a aprovechar en esta semana, Semana Santa, que fue Domingo de Ramos, yo hoy quiero platicar de la última cena y más adelante, en otra semana, platicará Toño o el pastor Jeremías de a lo mejor de resurrección. ¿Por qué? Porque es este tema especial, pero es un tema especial porque es importante que entendamos el por qué se tenían que dar las cosas así. Porque es interesante, o todos hablamos, pues Semana Santa y Semana Santa, a veces no sabemos si primero es Semana Santa, si Semana de Pascua, si, a mí me pasaba muchísimo, ¿no? Que te confundes, ¿no? Pero cuando empiezas realmente a entender y empiezas a saber la historia y por qué lo vivió de esa manera Jesús, trasciende cada vez más en nuestra vida y se transforma realmente a nuestro corazón. En verdad, cuando me dijo Toño, bueno, de poder tomar un tema desde Domingo de Ramos hasta Resurrección, empecé a leer algunas cosas y lógicamente lo primero que vino a mi cabeza pues fue la última cena, ¿no? Porque fue lógicamente un evento que impactó lógicamente la vida de Jesús y la de todo nuestro mundo, porque a partir de ahí sucedieron muchas cosas y cada uno de nosotros podemos ser diferentes cada día. Pero lo interesante es entenderlo. Voy a tratar de explicarlo, hacerlo como una explicación para que podamos entender ese proceso, pero a la vez quiero transmitir ese mensaje que Jesús hizo al programar esta cena, al hacer esta cena y al vivirla después de esta cena. A mí algo que me impactó muchísimo, la verdad, con el mensaje de Toño, es que todos sabemos que precisamente Jesús llega
va a entrar a Jerusalén. Está, precisamente viene el tiempo de las fiestas, de la fiesta de Pascua, de los panes sin levadura. Y todos sabemos que precisamente cuando llega, él dice, bueno, pues necesito un burro y entrar y todo eso. Y 2 millones de gentes, decía Toño el domingo pasado, ¿no? De judíos esperándolo y poniéndole palmas, y pasa Jesús y gritando y alabando y todo esto, ¿no? Entonces, realmente era una entrada, lo sabemos y lo hemos escuchado como una entrada triunfal, pero a la vez lo interesante es, como mencionaba Pastor Toño, precisamente eso. Jesús en su rostro y en su corazón no demostraba de cierta forma esa felicidad. No estaba tan alegre como a lo mejor pudiéramos pensar cada uno de nosotros. Y no estaba tan alegre porque precisamente sabía que de esos, a lo mejor de esas 2 millones de personas que lo estaban a lo mejor alabando, adorando, en ese momento gritando, a lo mejor no 2 millones, a lo mejor 1 millón o menos, eran realmente las personas que realmente estaban siguiendo lo que Dios estaba pidiendo para ellos y lo que Jesús venía a hacer para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ellos precisamente sabían o querían callarlo, querían que no diera mensajes, querían, lógicamente, estaban traicionándolo? ¿Por qué? Porque ya estaban planeando muchas cosas a sus espaldas. Y por eso es que Jesús, lógicamente, él sabía que esto tenía que pasar de esa manera, tenía que entrar así, porque él iba a ser el Mesías. Y todo, lógicamente, como se había previsto antes, o sea, en los tiempos antes habían dicho cómo iba a ser esa entrada del Mesías y cómo iba a ser la venida del Mesías y todo esto. Entonces tenía que cumplir con todos estos requisitos Jesús. Pero su tristeza, a final de cuentas, era una tristeza, era coraje, pues desesperación de él, de ver de que todo ese amor y todo eso que él trataba de transmitir de parte de Dios y de parte de él con su vida, la gente no lo entendía. O sea, realmente no lo entendía. Él sabía perfectamente que todas esas gentes, muchas era pura falsedad y que lo iban a traicionar. Y lo que estaban planeando, porque él lo sabía perfectamente, él ya lo había predicho, ¿no? Y tan Jesús lo sabía que precisamente días después, momentos después de cuando pasa esto, de esta tristeza, que él va al templo a purificar el templo y todo esto, que todos sabemos que se enoja y avienta las mesas y todo esto, precisamente en un día que en él se levanta, va caminando precisamente y dice, es Marcos 11 de 12 a 14, dice, bueno, Jesús purifica el templo. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Y volteó Jesús y le dijo, nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Y todos sabemos después qué pasó con esta higuera, que cuando volvieron a pasar por ahí, esa higuera se secó y no volvió lógicamente a dar frutos. A lo que voy es esto, cómo Jesús perfectamente sabía que lógicamente iba a llegar a Jerusalén, pues pensando que a lo mejor de esos 2 millones, en realidad esos mismos 2 millones de gentes deberían tener el corazón como realmente Dios había dispuesto para ellos, para el pueblo de Israel, pero no era así. En este caso la higuera, todos sabemos que es un árbol que da frutos, es un árbol hermoso que yo creo que a muchos nos gustan los higos, y lo que tú esperas de ese árbol es que cuando tú llegues a él, te dé un fruto, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando Jesús llega a Jerusalén? Él lógicamente es como ese árbol que está esperando de todos esos israelitas, de todos esos judíos, que den fruto, y pues no hay ese fruto verdadero, ¿no? Entonces es una parábola y una forma de decirlo. Lógicamente él, poco tiempo después de eso, porque lo preguntan con sus discípulos, lo mencionan y dice, bueno, es cuando les dice, si tú crees con fe que puedas mover esta montaña, la vas a mover. Lógicamente lo aplicó también a la parte de la fe. Pero es muy claro el ejemplo de que tú esperas acercarte a ese fruto después de un tiempo que no lo has visto, a ese árbol, y te va a dar un fruto. ¿Y qué pasa cuando tú te acercas y no ves que ese árbol no dio un fruto?
pues te entristeces, ¿verdad? Era la misma parte en la que Jesús había entrado ahí. Y de la misma manera, ahí platica, va diciendo en la Biblia precisamente que Jesús, empiezan lógicamente los fariseos y todos estos a cuestionarlo, ¿no? A cuestionarlo el por qué tenía esa autoridad de él de predicar, de andar diciendo cosas así. Y empiezan algunas discusiones y ahí nuevamente les dice una parábola que es Marcos 12, 1, 11. Dice la parábola de los labradores malvados. Se los voy a leer rápidamente también. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lugar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó a un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos, a unos los golpearon y a otros los mataron. Le quedaba todavía uno y era su hijo amado. Por último lo mandó a él, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? ¿Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros? ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es todavía un ejemplo mayor de lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento y de lo que Dios lógicamente estaba sintiendo en esa entrada triunfal, porque lógicamente todo estaba previsto para que cómo se dieran las cosas, que Jesús naciera, predicara su palabra durante todo este tiempo y entregara su vida en sacrificio por nosotros, esperando que lógicamente todos esos hijos de Dios, todos esos judíos, tuvieran en su corazón realmente esa entrega de lo que Él estaba haciendo por nosotros. ¿Por qué? Porque ellos ya lo habían vivido desde hace muchísimos años, mas sin embargo no fue así. En este caso, en el caso de la parábola de los labradores malvados, es un ejemplo clarísimo, cómo es que esperas a que lógicamente a todas esas personas que en tiempos anteriores, Moisés y todos los anteriores, los profetas anteriores habían tratado de transmitirle a las gentes, dieran ese fruto cuando Jesús regresara, y no dieron ese Jesús, al contrario, ¿no? Aquí dice precisamente hasta lo mataron, y es lo mismo que Jesús ya estaba lógicamente diciendo de lo que le iba a pasar, y fue 1 o 2 días después de la entrada que él hizo, ¿no? A lo que quiero llegar rápidamente con esto es, y es de lo que quiero hablar, como les decía yo en esta tarde, es de la última cena, que entendamos qué es la última cena y por qué la hizo de esa manera Jesús, y el fondo que tiene cuando también lógicamente nosotros recordamos la última cena y cuando recordamos la Santa Cena y la tomamos. Quiero sensibilizarlos y que nos demos cuenta de lo que, aún sabiendo Jesús de todo esto, hacia dónde iba, Él nunca se echó para atrás. Su corazón siempre fue el mismo, su amor siempre fue el mismo para cada uno de nosotros. Nunca dio un paso atrás, nunca se retractó. Decidió continuar porque Él sabía que Dios tenía un plan perfecto ya de salvación que ellos habían planeado. Jesús y Dios habían planeado que se diera de esta manera para darnos libertad, para darnos ese gozo que está en nosotros, tomarlo y vivirlo para nuestras vidas. Entonces Jesús no se echó para atrás, dijo, no, o sea, aún sabiendo que gente habla mal de mí, gente que me quiere matar, gente que siempre me está rechazando, yo seguiré adelante para seguir con el plan perfecto de Dios. Y lógicamente, lo más maravilloso es que lo hizo en ese momento, porque aún en ese momento Él seguía firme en todo lo que tenía que hacer. Él pudo haberse retractado y no hubiera pasado nada, no hubiera cambiado el mundo. No tendríamos ese gozo y esa libertad que tenemos ahora. Y lo más increíble es que eso lo sigue haciendo Jesús con cada uno de nosotros en este tiempo. Él no se da por vencido con cada uno de nosotros, porque nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y fallamos y nos alejamos y nos entristecemos, hablamos luego mal de Él, juzgamos,
Y Jesús sigue siempre a la puerta con nosotros, siempre está ahí con nosotros, no se da por vencido. Vamos rápidamente a hacer una oración para entrar en el pedacito de la Santa Cena y que realmente Dios nos ayude a que podamos entender en nuestro corazón esta última cena, la importancia que tuvo. Padre, te damos gracias esta tarde por nuestra vida y por la vida de mis hermanos. Gracias te doy porque en verdad cuando nos entregamos nuestro corazón para escucharte, abres puertas maravillosas para nuestra vida. Yo te pido que en esta tarde cierres mi boca y me permitas transmitir, Padre, el mensaje que en el momento quisiste transmitirle a todos tus hijos y que ahora en la actualidad lo sigues haciendo día a día con nosotros. Permítenos entenderlo en nuestro corazón y que esto se enraice en verdad con tu espíritu en nuestras vidas, para que aunque tropecemos, cada día nos levantemos y sigamos amando y disfrutando y viviendo tu voluntad en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, lógicamente, bueno, les decía yo, tuvo esta entrada, luego tuvo algunos sucesos después de todo esto, de la purificación del templo, dio algunos ejemplos y todo. ¿Y qué pasaba? Que venía a planear precisamente Jesús la última cena, que todos leemos, siempre tenemos esa imagen, ¿no? de la última cena con Jesús y todos sus discípulos. Y me acuerdo mucho siempre porque mis papás tenían un cuadro ahí de que Judas está así atrás de una cortina, ¿no? Así medio escondido, ¿no? Entonces, y hay tantas cosas que lo hacemos y sabemos que la última cena y que en la Santa Cena, pues que partió el pan y lo repartió y el vino y todo esto. Pero cuando empiezas a adentrarte un poquito más a la historia, al origen y el por qué sucedieron las cosas y en qué tiempo se dieron y cómo se están dando ahora, es lo impresionante de realmente cómo Dios y Jesús lógicamente tenían previsto todo esto. Porque precisamente les recuerdo que en ese tiempo ya estaba la semana de Pascua, iban a celebrar la semana de Pascua. Lógicamente cuando Jesús ya entra a Jerusalén y todo lo hace perfectamente en los tiempos de que tenía que ser así, con el burro, que le iban a aventar las palmas, que iba a hacer esto, y él programa esta cena, esta última cena que además él anhelaba hacerla porque él sabía perfectamente lo que iba a hacer con sus discípulos, lo que les iba a transmitir a sus discípulos y lo que significaba, no para él, sino para cada uno de nosotros ahora. Entonces, pero además esta última cena, como les comento, es en el tiempo de la fiesta de Pascua. Y recordando nuevamente la fiesta de Pascua, lo platicó Toño también la vez pasada, me lo mencionó más o menos, la fiesta de Pascua, ¿por qué la festejaban? Cuando el pueblo de Israel está saliendo de Egipto, todos sabemos que bueno, pues habían una serie de eventos que estaban pasando precisamente porque Dios estaba haciendo que ellos pudieran escapar de las manos de Egipto, del emperador. Y uno de estos, precisamente de estas, se me fue el nombre, yo iba a decir pandemia, pero no fue pandemia, plagas de cierta forma, era precisamente que iba a aparecer algo en el que todos los primogénitos iban a morir, los iban a matar. Y la instrucción, lógicamente, para todo el pueblo judío, de los hijos de Dios, era que precisamente tenían que hacer, y les dio unas instrucciones para hacer con un cordero, de matarlo, con la sangre, decíamos, pintar los dinteles de las puertas y todo esto. Y eso hizo que pasara de largo, lógicamente, con todos los hijos de Dios, con todos los israelitas, la muerte para sus primogénitos. Y a partir de ahí y de la salida, es que ya decidieron hacer esta fiesta de la Pascua. Y lógicamente, cuando relacionamos ese cordero, el comer el cordero, con esa sangre, pintar ahí y hacer la libertad, librarlos a Israel de que mataran a sus hijos, lógicamente nosotros entendemos perfectamente que tanto en ese momento como después era Jesús. Jesús es ese cordero. Y la sangre del cordero es la que los salvó en ese momento y nos iba a salvar a partir de ahí. Entonces, precisamente estaba programado que esa cena tenía que ser en esa fiesta, porque tenía un mayor significado. Era la cena donde ellos estaban
conmemorando y recordando que Él los había salvado a través de ese cordero, de esa sangre de Cristo, y Cristo con esta cena iba a hacer lo mismo, porque más adelante iba a ser crucificado. Cada una de las cosas que van pasando precisamente en la cena, ahorita voy a leer rápidamente también toda esa parte donde él narra todo lo de la cena, porque además es increíble, porque él la programa completamente toda esta cena. Y algo que disfrutó, ahí sí yo creo que lo disfrutó más la entrada que Jesús hizo ahí, es precisamente cuando él piensa en esta cena, sabe que es algo que en su momento se vivió en el pasado, en ese tiempo de la salida de Egipto, lo estaba viviendo Jesús en esa santa cena, en esa última cena, y lo vivimos ahora recordándolo nosotros. O sea, es una cena, una santa cena, una última cena que se conmemora siempre. O sea, él sabía que era algo que iba a quedar para siempre. Y voy a leer Lucas 22, del 7 al 23, que es un poquito largo, pero es precisamente la descripción como lo hizo Toño, me gustó mucho porque lo fue explicando de cómo fue la entrada de Jesús. Y esta es precisamente la invitación y la preparación de Jesús para hacer esta última cena. Es Lucas 22, 7. Dice: llegó el día de los panes sin levaduras, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Él mismo estaba preparando esa cena. O sea, él estaba ya preparando este plan que junto con Dios ya lo tenían. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que lo preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta su casa, donde entraré, sí. Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Qué increíble, ¿no? De la misma manera que como cuando fue por el pollino, le dijo: tú ve y dile que es para el Señor. Y le dijo: ahí está. No hubo una negación de parte de. Exactamente aquí sucede lo mismo. Les dice que vayan con esta persona, que le pregunte cuál va a ser el cuarto que les va a asignar para que puedan tener la cena, y de la misma manera se los entrega. Dice: entonces él los mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, y preparar allí la cena. Fueron pues, se hallaron como les había dicho Jesús, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que perezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Tantas veces lo hemos escuchado y es tan impresionante como en este momento, vuelvo a lo mismo, como esa sangre del cordero, sabemos que era la sangre del cordero que nos iba a librar, y ese cordero que a la vez también se lo comían era Jesús, representado por el pan. Él lo dice, por ejemplo, en Juan 6:35, dice: yo soy el pan de vida. Declaró Jesús: el que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree jamás volverá a tener sed. En ese momento Él está entregando, les está diciendo: toman este vino y repartan lo que es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Y está entregando también el pan, está partiendo el pan y lo está repartiendo sabiendo que ellos molerán ese pan, se lo comerán de la misma manera con su cuerpo. Él está entregando eso. De igual manera, después hubo, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama.
Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre que por quien se ha entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir si quién de ellos sería el que lo traicionara. Esto es parte de lo que les quería yo platicar. Lógicamente, estamos hablando de que Jesús mismo preparó la cena. Él sabía perfectamente que iba a ser aprendido después de esto e iba a ser crucificado. Iba a entregar su vida, su sangre iba a ser para nuestra salvación. Era el nuevo pacto para con nosotros. Y aún sabiendo Jesús que esto iba a suceder, Él siguió con ese amor. Su amor es inmenso para cada uno de nosotros. Es increíble cómo Él, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, por ejemplo, dices, pues a lo mejor no lo invitas, ¿no? ¿Quién de nosotros va a querer hacer una cena, ¿no? Sabiendo que al día siguiente te van a querer matar o te van a traicionar o te van a negar. Nadie lo haría. Mas, sin embargo, todo esto es para que entendamos realmente el amor que Jesús tiene con nosotros en todo momento. O sea, que no hay cosa que nosotros hagamos en la que Él nos perdone y Él siempre va a estar ahí para nosotros, siempre, en todo momento. Él invita a Judas sabiendo que lo va a traicionar e invita a Pedro sabiendo que también lo va a negar. Pero eso no dio marcha atrás Jesús en ningún momento y no lo sigue haciendo con cada uno de nosotros en este tiempo. En Apocalipsis 3:20 dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Exactamente lo mismo con nosotros. O sea, Jesús nos invita cada día a que podamos tomar la cena con Él, a disfrutar la vida con Él. Él no se va a ir nunca de nosotros. Él siempre va a estar ahí para nosotros. Él nos busca y nos invita a cenar. Nos recibe y nos sirve, porque Él fue un claro ejemplo también ahí. Él puso la cena, Él explicó a cada uno de ellos acerca de la cena y sirvió también la cena. Y así lo sirve con nosotros y nos alimenta, como lo hizo en la cena. A nosotros nos alimenta de su amor, nos alimenta de su palabra. Por eso es que esa última cena tiene tanto significado. Y al final de cuentas da su vida por nosotros. Todo esto quise explicarlo a lo mejor un poco teórico, para que entendiéramos un poco lo de la Santa Cena, cómo Él hace las cosas, pero quiero transmitirlo a nuestra vida cotidiana. Yo ahorita precisamente entrando, recién llegamos, estaba una hermana ahí que me estaba platicando, me dijo, ¿cómo está? Pues muy bien. Yo, ¿cómo estás tú? Pues muy bien, dice, muy contenta, muy feliz de lo que Dios está haciendo en mi vida. Me da miedo porque están sucediendo cosas maravillosas en mi familia, mi hija viene, mi hijo viene y están pasando cosas increíbles y espero que estoy orando porque mis hijos ya también estén aquí y vengan. Entonces les decía yo que me daba muchísimo gusto y que Dios lógicamente siempre hace eso con nosotros, pero que lógicamente tenemos que tener mucha paciencia y dejar que cada una de nuestras personas, yo le decía, porque la promesa de Dios con nosotros es que a través de nosotros la bendición viene para toda nuestra familia, pero cada uno va a llegar en su tiempo y en su momento. Y cada uno de nosotros vamos a caer y nos vamos a tropezar y nos vamos a enfriar y nos vamos a alejar. Y a lo mejor no estaremos dando ese fruto que en ese momento Jesús está esperando de nosotros, pero Él siempre está ahí, a la puerta, para volvernos a abrir la puerta. No tenemos que darnos por vencido. Nosotros, lo que quiero llamar la atención a ustedes es esto. En verdad es muy importante el que nosotros hayamos aceptado a Cristo en nuestro corazón, pero que realmente entendamos qué significa esto en nuestra vida. Ella me decía, y estaba muy emocionada, y creo que cuando tú llegas a Cristo, o cuando Cristo llega a tu corazón, en el momento empiezan a pasar cosas
muy rápido, cosas maravillosas y cosas que también uno quisiera transmitirle a la demás gente y que se niega, ¿no? Pero también, ¿qué pasa? Que no siempre es así. Hay veces que de repente te sientes solo, pareciera que tus oraciones no llegan a ningún lado, te sientes como en ese desierto. Pero ahí es donde, si nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, eso nos tiene que hacer a ser diferentes. Por eso es que tenemos que tomar esa responsabilidad. En verdad, piense en un momento, eh, lógicamente, en qué sintió Jesús y qué sentimos, por ejemplo, nosotros. Yo lo aplico en nosotros y creo que a todos nos ha pasado con nuestros hijos. Nosotros, como sabemos, amamos y no saben, lógicamente, el amor de los hijos hasta que uno es papá, ¿verdad? El amor que tienen los padres hacia los hijos. Y lo que quieres es darles siempre lo mejor y que siempre estén cuidados en todo momento y que vivan lo mejor posible. De la misma manera Dios con nosotros. Y quieres transmitirle ya una vez que conoces a Jesús en tu corazón y que empiezas a entender realmente el sentido, el por qué vivimos, se lo quieres transmitir a ellos. Y quieres o queremos que lo entiendan exactamente igual que a lo mejor nosotros lo estamos viviendo cuando ya tenemos 30 o 40 años más que ellos, ¿verdad? Y que nos ha costado tanto trabajo. Y nos duele cuando ellos precisamente se enfrían o se alejan o no entienden lo que la bendición, ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros, realmente transforma nuestra vida. Realmente nos da una forma diferente de vivir. Y quisiéramos que ellos o toda esa gente que nos enfriamos, lo entendamos rápidamente y regresamos al amor de Dios, que realmente seamos esa luz, lo decía en la alabanza, que realmente seamos esa luz verdadera. Ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros, debemos valorarlo y tenemos que tomar esa responsabilidad para nuestras vidas y entenderlo. No podemos darnos por vencidos tampoco. Debemos luchar día a día, día a día, día a día, porque realmente ese sacrificio que Jesús y ese plan perfecto de Dios para darnos salvación y libertad, realmente la vivamos. Sí nos podemos enfriar porque así pasa con nuestros hijos y con mucha gente. Pero el chiste de esto es que una vez aceptando a Cristo en nuestro corazón, esa semilla, el Espíritu Santo ya está en nosotros. Y tiene que dar fruto. A fuerza tiene que dar ese fruto. En el momento que Dios sabe que va a dar fruto. Pero depende lógicamente de nosotros. Y lo sabemos, Dios es respetuoso de nosotros. Pero quiere que realmente sí demos ese fruto. Y de veras este tiempo, esta Semana Santa, piensen, y cuando también tomemos la Santa Cena, por ejemplo, pensemos en ese sacrificio. Si nosotros realmente hubiéramos hecho ese sacrificio, el pensar que nosotros vamos a dar la sangre y nuestra vida por alguien más, muchos podemos decirlo, pues sí, a lo mejor por mi esposa o por mis hijos, claro que la doy, pero ¿la darías por toda la gente? No lo creo. Yo creo que ese sacrificio vale más que cualquier cosa en nuestra vida. Cuando realmente entendemos lo que Dios va haciendo en nuestra vida, cuando realmente queremos vivirlo, lo vamos a entender y vamos a tomar esto como algo maravilloso. No nomás como un tiempo nada más de que Semana Santa, que son vacaciones, que Semana Pascua, ¿no? Sino que realmente tomemos el significado, pero tomemos el significado realmente responsabilizándonos y no responsabilizándonos, entregando nuestra vida verdaderamente a Jesús. Decía también esta hermana, decía, es que es muy difícil, me decía, es muy difícil tratar de seguir a Jesús. Y le decía yo, es que no puede ser difícil. En verdad no puede ser difícil. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de parte de Dios es hermoso. Si lo analizamos, todo es bueno. Pero lógicamente no queremos muchas veces. Decía ella, es que por ejemplo hay veces, dice, yo convivo con muchos hombres. Dice, entonces me desespero muchísimo porque quisiera yo gritarles o hasta contestarles o pelearme, ¿no? O dice,
puros hombres y una mujer, entonces a lo mejor también pudiera haber otra cosa, ¿no? Entonces, no me refiero en un mal sentido, sino que a lo mejor ellos puedan querer hacer algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como es la única mujer. Pero a final de cuentas, no es difícil seguir la vida con Dios. En verdad no es difícil. Nosotros la hacemos difícil porque lógicamente queremos seguir lo que nuestra carne nos manda, ¿no? Lo que está ahí acuchillando. Pero no es difícil. Si en verdad vemos todo el resultado y lo maravilloso y la libertad que nos da vivir, en verdad no va a ser difícil seguirlo. Por eso es que les digo, de veras, tomemos ese sacrificio que Jesús hizo y que a la vez lo hizo sin pensar, sabiendo que a lo mejor muchos se iban a desviar, muchos se alejan, muchos se enfrían, muchos le echan la culpa. Es que ¿por qué Dios permite? Está bien, todos podemos pasar por eso, pero en nosotros está el que realmente tomemos y regresemos y sepamos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Cada día una oportunidad nueva. De veras es tiempo de que tomemos esa responsabilidad para nuestras vidas, porque la libertad y el gozo es para nosotros, para nadie más. Y esa luz verdadera la podemos ser aquí y en cada parte de nuestra vida. Y eso es lo que Él quiere, ese fruto, esa higuera. Es maravilloso que puedas pasar en cualquier tiempo y puedas arrancar ese fruto. Eso es lo que quiere Dios de nuestra vida. No en pedacitos, no, pues hoy no doy fruto, hoy no me siento bien, hoy no me soy así. En todo momento que podamos dar ese fruto. Entonces, básicamente es el mensaje que quería yo transmitirles. Realmente era una enseñanza, vamos, de lo que es la última cena, lo que significa la última cena, el por qué partir el pan de esa manera, el por qué ofrecer la copa de esa manera, el vino tinto, y por qué tenía que ser en ese tiempo de la fiesta de Pascua, ¿no? Para que entendiéramos porque es el sacrificio perfecto, es el nuevo pacto de Dios para con nosotros. Y pues, si me permiten, me gustaría orar rápidamente por cada uno de nosotros y poder, disfrutar. Y ahorita vemos si hay algo adicional de Toño y eso. Entonces, vamos a orar.